Bueno, yo nací en la Ciudad de México en el 1969. Bueno, soy médico cirujano. Decidí ser médico desde los 9 años. Entonces, terminando mi carrera de medicina, finalmente siempre me gustó preguntarme cosas. Me gusta mucho atender pacientes, soy también asistencial, pero en realidad me gusta mucho preguntarme cosas y esto me llevó a empezar a hacer una especialización en genética médica durante 3 años y finalmente sí llenó mis expectativas, pero sentía que necesitaba más, ¿no? Más herramientas para poder contestarme preguntas, de forma tal que decidí hacer una maestría y doctorado en genética humana. Y entonces fue así como empecé a involucrarme más en la parte de investigación. Particularmente, mi campo de acción, ciertamente trabajo la parte de farmacogenética en colaboración con el doctor Adrián Llerena, la doctora Marta Sosa, pero tengo una línea particular de investigación que se centra sobre mujeres embarazadas, ¿sí? Sobre la identificación de marcadores que puedan predecir la aparición de preeclampsia, que es enfermedad hipertensiva del embarazo, o las complicaciones de la preeclampsia, tanto en la mujer como en el recién nacido. Es complejo. La administración de fármacos en las mujeres embarazadas da mucho miedo. De hecho, esta es una preocupación que me manifiestan algunos colegas ginecobstetras, es que me da miedo, si le voy a dar una aspirina me da muchísimo miedo. Esto es difícil porque no solamente afecta o afectaría la salud de la mamá, sino la del bebé. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos encontrado, es que la salud de la placenta, que finalmente está unida al bebé, depende también del papá. Y entonces, en ese sentido, una de las cosas que hemos tratado de sensibilizar a la gente, al menos ahí en México, es hacerle entender que lo que le ocurra al bebé también depende de lo que pasa con el papá, del material genético del papá. Y entonces, en ese sentido, una recomendación que yo haría, digamos, es uno, tratar de ser racional con el uso de estos medicamentos, particularmente en las mujeres embarazadas, saber cuáles de estos medicamentos pueden atravesar la placenta y eventualmente condicionar un daño en el bebé, ser más meticulosos en el sentido de que muchas complicaciones que puede tener un bebé a lo largo de su vida pueden no ser, digamos, al nacimiento. Y esto es algo muy importante porque la gente se queda mucho en el periodo neonatal inicial, ¿no? Entonces, si al bebé lo ven completo, tiene 5 deditos, o sea, está perfecto. El problema es que muchas veces estos bebés no tienen problemas de malformaciones, sino tienen problemas de funcionamiento. Entonces, conforme pasa el tiempo, se empiezan a notar algunos cambios en los bebés, problemas de aprendizaje, etc. Entonces, este tipo de información, ¿sí?, que nos puede proveer el hecho de saber si un fármaco, ¿sí?, va a atravesar o no va a atravesar la placenta, puede resultar muy beneficioso. Y como retomando un poco lo que le decía hace ratito, el asunto es que no podemos, en una mujer embarazada, no solamente podemos quedarnos con el hecho de evaluar a la mujer, ¿sí?, porque el bebé que está dentro es una combinación de ella y una combinación del papá. Entonces, la intención final es contar con marcadores que me permitan identificar si el bebé eventualmente puede desarrollar problemas, y en ese sentido hemos tenido que sensibilizar a los papás para que sean partícipes de este tipo de proyectos de investigación. Es complicado. ¿Y cómo se puede prever, solucionar todo esto que estamos hablando durante esta jornada, ¿no? El tratar con medicamentos quizás que no estén dentro de su genética o que no le vengan bien a su genética, que sean medicamentos quizás de Occidente, que se implanten dentro de su etnia? ¿Cómo se podría solucionar? Yo creo que en ese sentido el uso de los marcadores genéticos es crítico en ese tipo de pacientes. Normalmente la mayoría, digamos, de la investigación que se ha hecho en fármacos no se hace en población indígena, de hecho se hace normalmente en población europea o en población japonesa. Entonces ellos tienen un bagaje, un background genético diferente al de nosotros.
Y entonces muchas veces las dosis que se le dan a un paciente, digamos, una persona con una ancestría amerindia pura en México, en cualquier lugar de Latinoamérica, la pueden matar. Puede ser muy severas las consecuencias que pueda tener esto, o puede no funcionar. O sea, podríamos estar en cualquiera de los dos extremos. Entonces, la identificación de marcadores y su asociación con la respuesta a los fármacos en esas poblaciones es de una importancia crítica. Entonces, complementar las dos cosas, hacer ese tipo de evaluaciones, ver cuáles son los fármacos que pueden o no venirle bien a esta población y en función de eso diseñar protocolos para identificar marcadores que tengan que ver con esa respuesta, buena o excesiva, ¿no? Para tratar, muchas veces el fármaco no está mal, en realidad el fármaco no está mal, pero tal vez haya que ajustar la dosis, bajar la dosis, aumentar la dosis, o finalmente cambiar totalmente el fármaco y utilizar un sustituto que trabaje de una manera distinta, pero que tengan los mismos efectos. No es tan ancestral, bueno, sí es ancestral hasta cierto punto, pero ciertamente algunas regiones de México, particularmente en el centro, sur, sureste y península de Yucatán, está muy difundido todavía el uso de algunas plantas medicinales. Nosotros en México tenemos 10 millones de indígenas puros, digamos. El resto somos mestizos, la mayoría somos mestizos, y existe una dinámica de utilización o de uso de los recursos naturales, ¿sí?, ancestrales, que se tienen en las comunidades. En este sentido, la gente ha tenido que echar mano de los recursos que tienen, a veces son extremadamente escasos, pero han tenido que hacer uso de ese tipo de recursos, y esta ha sido una información que se ha pasado de generación en generación en generación. Muchas veces lo que uno crea, bueno, la hierba, una hierba X es buena, digamos, para solucionar un problema determinado. El problema no es tanto la hierba, en realidad no es como tal un problema. El asunto es que existe un conocimiento ancestral de parte de algunas personas en esas comunidades indígenas que saben cuándo hay que quitar la planta, si hay que cocinarla o no hay que cocinarla, si hay que usarla fresca, si hay que secarla, si hay que pulverizarla, si se pulveriza, con cuánto se reconstituye, si hay que hervir eso. Entonces es un proceso mucho más complejo que solamente tomar la planta y administrarla de una manera totalmente arbitraria, ¿no? Entonces, sí se utiliza, sí se están haciendo algunas investigaciones para tratar de identificar algunos de estos compuestos activos, pero vuelvo a lo mismo. El asunto es que muchas veces es importante también reconocer la sabiduría ancestral de algunas personas, particularmente las de mayor edad, en estas comunidades. Lamentablemente, en México, conforme ha ido pasando el tiempo, la gente ha empezado a desdeñar, los mismos indígenas jóvenes han empezado a desdeñar el conocimiento de la gente mayor. Tan es así que incluso algunos jóvenes, uno va a una comunidad indígena y ya no hablan la lengua indígena, ya hablan totalmente español porque los ven mal. Entonces empiezan a dejar de lado todas estas costumbres y hay cualquier cantidad de información que lamentablemente se ha ido perdiendo. ¿Alguna cosa más que quiera añadir, que crea que es importante que debamos conocer? Pues yo creo que ya ustedes ya lo conocen. En realidad, lo que yo pueda sugerirles en ese sentido es que sigan apoyando este tipo de investigaciones en Latinoamérica. Nosotros tenemos limitaciones presupuestales a veces bien importantes y este tipo de iniciativas de sensibilización, o sea, realmente a nosotros nos tienen maravillados, nos ayudan mucho a poder rescatar conocimiento y a entender mejor a nuestras poblaciones originarias. Entonces, pues un agradecimiento a estas iniciativas de apoyo para las comunidades indígenas.